Imagina que la niñera de un niño simplemente desaparece. Sin rastro, sin justicia, sin respuestas durante 25 años agonizantes. Todos hemos sentido esa rabia cuando los depredadores escapan de las consecuencias, cuando el sistema falla a familias inocentes. Pero, ¿qué pasó después? Desafía todo lo que crees saber sobre casos sin resolver. ¿Cómo un niño traumatizado se convirtió en una fuerza imparable? ¿Qué oscuro secreto estuvo enterrado durante décadas? ¿Y por qué la venganza llegó de una forma que absolutamente nadie vio venir? Esta historia te estremecerá hasta lo más profundo. Porque a veces la justicia llega de maneras que nadie espera. Era 1975 cuando la familia Miller conoció a Laura Bennett. Ella tenía 23 años, con ojos gentiles y una cálida sonrisa que podía calmar a cualquier bebé que llorara. David y Susan Miller eran padres trabajadores que necesitaban a alguien en quien pudieran confiar completamente con su posesión más preciosa, su hijo de 8 meses, Ethan. Desde el momento en que Laura cruzó la puerta principal, algo mágico ocurrió. El pequeño Ethan dejó de inquietarse y extendió sus pequeños brazos hacia ella. Los Miller supieron que habían encontrado a alguien especial, pero no tenían idea de cuán especial se volvería Laura para su familia o cómo su desaparición lo cambiaría todo. Laura no era solo una niñera. Se convirtió en la segunda madre de Ethan. Cada mañana, llegaba con una brillante sonrisa y tomaba al bebé en sus brazos. Lo alimentaba, jugaba con él, lo arrullaba para que se durmiera. La primera palabra de Ethan no fue mamá ni papá. Fue Lore, su intento de decir su nombre. Los Miller observaban cómo el rostro de su hijo se iluminaba cada vez que Laura entraba en la habitación. Ella tenía un don con los niños que no se podía enseñar. Pero mientras Laura ponía su corazón en cuidar a Ethan, alguien más observaba cada uno de sus movimientos. Alguien que quería algo de ella que nunca daría voluntariamente. Richard Hall tenía poco más de 30 años, 15 años mayor que Laura. La había notado por la ciudad y decidió que quería casarse con ella, no cortejarla, no salir con ella, casarse. Richard creía que la persistencia era romántica. Aparecía en los lugares donde Laura trabajaba, enviaba flores a su apartamento, la acorralaba fuera del supermercado. Cada vez, Laura, de manera educada pero firme, decía que no. No quería una relación, especialmente no con alguien mucho mayor. Pero Richard no podía aceptar el rechazo. En su mente retorcida, Laura solo estaba haciéndosela difícil. Comenzó a creer que ella le pertenecía. Y cuando alguien cree que es dueño de otra persona, cosas peligrosas ocurren. Durante 4 años, Laura continuó cuidando a Ethan mientras esquivaba los avances de Richard. El pequeño creció de bebé a un curioso niño pequeño que seguía a Laura a todas partes. Lloraba cuando ella se iba y corría a la ventana para verla regresar. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Laura guardaba cada dibujo que Ethan hacía para ella, cada flor torcida que recogía del jardín. Fotografiaba sus hitos, primeros pasos, primer paseo en bicicleta, primer día de preescolar. Para cualquiera que los viera, parecían madre e hijo. Pero alguien estaba observando y no le gustaba lo que veía. La obsesión de Richard se volvía más oscura cada día. Y en 1979, su paciencia finalmente se agotó. La noche del 15 de marzo de 1979 comenzó como cualquier otra. Laura acostó a Ethan, de 4 años, leyéndole su historia favorita 2 veces porque él lo pidió con tanta dulzura. Besó su frente y susurró, dulces sueños, pequeño. Te veré mañana. Esas serían las últimas palabras que le diría. Los Miller llevaron a Laura a casa, como siempre. Nunca la dejaban caminar sola de noche. La vieron despedirse desde la puerta de su apartamento antes de irse. Pero alguien más también estaba observando. Alguien que había planeado este momento durante meses. Alguien que no podía soportar que le dijeran que no una vez más. Laura nunca llegó a entrar en su apartamento esa noche.
Mientras forcejeaba con sus llaves en el pasillo mal iluminado, unos pasos resonaron detrás de ella. Se giró y vio a Richard y a otros dos hombres acercándose. Laura, dijo Richard con una sonrisa enfermiza. Necesitamos hablar. Ella intentó correr, pero la agarraron antes de que pudiera gritar. Su bolso cayó al suelo, las llaves se esparcieron por el concreto. Un vecino encontró más tarde esas llaves junto con uno de los zapatos de Laura. Pero para entonces, ella ya había desaparecido. A la mañana siguiente, cuando Laura no apareció para cuidar a Isen, los Miller supieron que algo estaba terriblemente mal. Su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Isen, de 4 años, estaba parado en la ventana, presionando su rostro contra el cristal. ¿Dónde está Laura?, preguntaba una y otra vez. Sus padres no sabían cómo responder. Llamaron a la policía, presentaron un informe de persona desaparecida, organizaron partidas de búsqueda. Los vecinos peinaron los bosques. Voluntarios repartieron volantes con la foto de Laura. Pero los días se convirtieron en semanas sin rastro de ella. Isen dejó de comer adecuadamente. Se sentaba junto a la puerta principal durante horas, esperando a que Laura entrara. Por las noches, lloraba por ella hasta que el agotamiento lo vencía. Los Miller intentaron explicarle que Laura se había ido. Pero, ¿cómo le explicas a un niño que alguien a quien ama simplemente ha desaparecido? ¿Cómo le explicas que los monstruos son reales? La investigación policial llegó rápidamente a callejones sin salida. Interrogaron a Richard Hall, cuyo nombre surgió de varias personas que mencionaron su persecución hacia Laura. Pero Richard tenía una coartada. Afirmó que estaba en un bar con amigos esa noche. Los amigos respaldaron su historia. Sin evidencia física y sin testigos de la desaparición, el caso se enfrió en pocos meses. El detective asignado al caso de Laura se jubiló 2 años después, llevándose sus teorías consigo. El expediente fue archivado en una sala de almacenamiento, acumulando polvo junto a cientos de otros misterios sin resolver. Pero para el pequeño Isen Miller, no había forma de seguir adelante. La ausencia de Laura dejó un vacío en su corazón que nunca sanaría. A medida que crecía, sus recuerdos de Laura se volvieron más preciosos y dolorosos. Conservó la última foto que tomaron juntos, él sentado en su regazo, ambos riendo por algo gracioso que él había dicho. Sus padres intentaron ayudarlo a seguir adelante, pero Isen no podía dejarlo ir. Pasaba noches despierto preguntándose qué le había pasado. ¿Sufrió? ¿Estaba pidiendo ayuda? ¿Estaba pensando en él? Estas preguntas lo torturaron durante su infancia y adolescencia. Otros chicos de su edad se preocupaban por tareas y citas. Isen Miller estaba perseguido por el fantasma de una mujer que había desaparecido cuando él tenía solo 4 años. Pero ese tormento lo estaba moldeando de maneras que nadie podía imaginar. En la secundaria, Isen tomó una decisión que definiría toda su vida. Iba a descubrir qué le había pasado a Laura Bennett. No algún día, no tal vez. Definitivamente. Se sumergió en el estudio de justicia penal, ciencia forense, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a resolver casos sin resolver. Sus calificaciones eran perfectas porque tenía un propósito más grande que él mismo. Mientras otros adolescentes estaban en fiestas, Isen leía sobre técnicas de investigación. Sus padres temían que estuviera obsesionado, pero no podían desviarlo de su camino. El niño que había perdido a su segunda madre se estaba convirtiendo en un hombre con una misión. Y esa misión tenía un nombre: justicia para Laura Bennett. Isen se graduó como el mejor de su clase e inmediatamente se inscribió en la academia de policía. Sus instructores nunca habían visto tanta dedicación en un recluta. Estudiaba más duro, entrenaba más tiempo y hacía más preguntas que nadie. Cuando le preguntaban por qué quería convertirse en investigador criminal, Isen simplemente decía: algunas personas merecen justicia, incluso cuando todos los demás han renunciado a ellas. Se especializó en casos sin resolver,
aprendiendo cada técnica para resolver crímenes que habían quedado sin solución durante años. Sus compañeros respetaban sus habilidades, pero se preguntaban por la intensidad en sus ojos cada vez que hablaba de personas desaparecidas. No sabían que estaban viendo a un hombre con una misión muy personal. El detective Ethan Miller obtuvo su placa en 2001, 22 años después de la desaparición de Laura. Su primera solicitud fue acceder a todos los archivos de casos sin resolver de finales de los años 70. Su supervisor levantó una ceja, pero le concedió el permiso. Esa noche, Ethan se sentó en su pequeño apartamento con cajas de casos olvidados esparcidas por el suelo. Personas desaparecidas, asesinatos sin resolver, investigaciones abandonadas, docenas de familias que nunca obtuvieron respuestas. Pero solo había un expediente que le importaba. Cuando abrió la carpeta del caso de Laura Bennett, sus manos temblaban. Dentro había fotos de la escena del crimen, declaraciones de testigos y una sola nota del detective principal, sospechoso Richard Hall. Evidencia insuficiente para procesar. Ethan miró ese nombre durante mucho tiempo. Después de todos estos años, finalmente tenía un punto de partida. La investigación original había sido exhaustiva, pero estaba limitada por la tecnología de los años 70, sin pruebas de ADN, sin registros de teléfonos móviles, sin cámaras de seguridad. Solo trabajo detectivesco tradicional y declaraciones de testigos. Ethan leyó cada página 3 veces, memorizando detalles que podrían haber sido pasados por alto. El propietario del edificio de Laura mencionó haber visto un auto lujoso estacionado fuera varias veces en las semanas previas a su desaparición. Un barman recordaba que Richard Hall estaba inusualmente sudoroso y nervioso la noche en que afirmó tener una coartada. Eran migajas que los investigadores originales no pudieron seguir con las herramientas que tenían. Pero Ethan Miller tenía algo que ellos no: tecnología moderna y una determinación inquebrantable para encontrar la verdad. La cacería de Richard Hall estaba a punto de comenzar. Encontrar a Richard Hall resultó más fácil de lo esperado. Seguía vivo, ahora en sus 60, viviendo en otra parte del país bajo su propio nombre. Nunca había sido acusado de ningún crimen relacionado con la desaparición de Laura, así que se sentía seguro. Ethan pasó semanas estudiando la vida de Richard, su historial laboral, sus matrimonios y divorcios, sus hábitos. Lo que encontró pintó el retrato de un hombre controlador que no podía manejar el rechazo. Richard había estado casado 3 veces. Cada esposa había solicitado el divorcio, citando abuso emocional y comportamiento posesivo. Tenía órdenes de restricción de 2 mujeres a las que había acosado. El patrón era claro, pero los patrones no prueban un asesinato. Ethan necesitaba más que sospechas. Necesitaba evidencia. El gran avance de Ethan vino de una fuente inesperada. Mientras revisaba los registros laborales de Richard, descubrió que Richard había trabajado en construcción en 1979. Más importante aún, su compañía estaba construyendo un nuevo desarrollo de viviendas en las afueras de la ciudad justo cuando Laura desapareció. Los sitios de construcción eran lugares perfectos para ocultar cuerpos, cimientos profundos, maquinaria pesada para mover tierra y razones legítimas para el suelo removido. Ethan sintió que su corazón se aceleraba al darse cuenta de lo que esto podría significar. Si Richard había matado a Laura, habría necesitado un lugar para deshacerse de su cuerpo rápidamente y de forma permanente. Un sitio de construcción donde trabajaba habría sido perfecto. Pero probar esta teoría requeriría algo que no existía hace 25 años, radar de penetración terrestre que podía encontrar objetos enterrados durante décadas. Ethan convenció a su departamento para que le permitiera llevar un equipo al antiguo sitio de construcción, ahora un tranquilo vecindario residencial. Los propietarios estaban confundidos pero cooperaron cuando la policía pidió escanear sus patios con equipos de aspecto extraño. Durante 3 días, el radar no encontró nada inusual. Ethan comenzó a dudar de su teoría: tal vez estaba persiguiendo fantasmas. Tal vez su trauma infantil lo estaba haciendo ver conexiones que no existían.
Pero el cuarto día, en el patio trasero de una casa construida a finales de 1979, el radar detectó algo que hizo que la sangre de Isen se helara. Definitivamente había algo enterrado allí que no pertenecía. La excavación comenzó al amanecer en una fría mañana de octubre de 2004. Isen observaba mientras los trabajadores, con cuidado, removían capas de tierra, siguiendo cuadrículas precisas para preservar cualquier evidencia que pudieran encontrar. A 3 pies de profundidad, encontraron algo que no era tierra, un pedazo de tela descolorida, luego más tela. Y luego algo que hizo que los experimentados investigadores de la escena del crimen retrocedieran en respetuoso silencio. Después de 25 años, Laura Bennett había sido encontrada. Estaba envuelta en una manta vieja, sus restos óseos aún llevaban las joyas que los Miller recordaban de la noche en que desapareció. Isen tuvo que alejarse del lugar de la excavación para recomponerse. El pequeño niño dentro de él lloraba por su Laura perdida, pero el detective en él ya estaba planeando su próximo movimiento. El examen forense confirmó lo que Isen ya sabía en su corazón. Los restos eran definitivamente de Laura Bennett, identificados por registros dentales y objetos personales encontrados con el cuerpo. Pero más importante aún, había evidencia de trauma, fracturas en el cráneo que indicaban que había sido asesinada. El médico forense estimó que había muerto aproximadamente en 1979. Todo apuntaba a Richard Hall, pero señalar y probar eran cosas diferentes. Isen necesitaba una confesión o testigos que pudieran ubicar a Richard en la escena. Después de 25 años, eso parecía imposible. La mayoría de los testigos estaban muertos o habían olvidado detalles de hace tanto tiempo. Pero Isen había aprendido algo importante durante sus años como detective: los culpables a menudo quieren confesar. Llevan el peso de sus crímenes como piedras en sus corazones. Isen tomó una decisión que lo habría hecho despedir si sus superiores lo hubieran sabido. Iba a confrontar a Richard Hall directamente, no como el detective Miller, sino como el niño que había perdido a su Laura. Condujo hasta la casa de Richard un sábado por la mañana, cuando sabía que Richard estaría solo en casa. El hombre que abrió la puerta era mayor, más canoso, pero todavía tenía los mismos ojos fríos que los testigos habían descrito hace 25 años. «Richard Hall», preguntó Isen. «Me gustaría hablar contigo sobre Laura Bennett». La cara de Richard palideció, pero lo invitó a entrar. En la sala de estar de la casa de un asesino, la confrontación final estaba a punto de comenzar. «No sé por qué preguntas por ella», dijo Richard, pero sus manos temblaban mientras se servía un trago. «Eso fue hace mucho tiempo». Isen se sentó frente a él, estudiando el rostro del hombre en busca de señales. 25 años de culpa habían dejado su marca. Richard parecía más viejo de lo que correspondía a su edad, con profundas líneas alrededor de los ojos y un tic nervioso al hablar. «La encontramos, Richard», dijo Isen en voz baja. «Encontramos el cuerpo de Laura». El vaso se deslizó de las manos de Richard, haciéndose añicos en el suelo. Miró a Isen con la expresión de un hombre cuyo peor temor acababa de hacerse realidad. «No sé de qué estás hablando», susurró, pero su voz se quebró en cada palabra. Isen había interrogado a cientos de sospechosos durante su carrera. Sabía cómo leer la culpa, el miedo y el engaño. Richard Hall se estaba ahogando en los tres. «Ella estaba enterrada en el sitio de construcción donde trabajabas», continuó Isen. «El mismo sitio donde tu compañía estaba vertiendo cimientos en marzo de 1979. El mismo mes en que Laura desapareció». La respiración de Richard se volvió superficial y rápida. Estaba teniendo un ataque de pánico, su cuerpo traicionaba los secretos que su mente había mantenido encerrados durante décadas. «Tienes que irte», jadeó Richard. «Quiero que te vayas ahora mismo». Pero Isen no se iba a ninguna parte. Había esperado 25 años por este momento. El pequeño niño que lloró por Laura finalmente iba a obtener sus respuestas. «¿Sabes lo que es perder a alguien que amas cuando tienes 4 años?», preguntó Isen.
Su voz era firme, pero Richard podía ver el dolor en sus ojos. ¿Sabes lo que es pasar toda tu vida preguntándote qué les pasó? Laura era más que mi niñera. Era como una madre para mí, y tú me la quitaste. El rostro de Richard se derrumbó mientras el peso de 25 años lo aplastaba. No quería que ocurriera, susurró. Solo quería que me escuchara. Solo quería que entendiera que pertenecíamos juntos. La confesión comenzaba a derramarse como veneno de una herida infectada. Isen sacó su teléfono para grabar, sus manos sorprendentemente firmes. Ella no escuchaba, continuó Richard, con la voz quebrada. Intenté explicarle que la amaba, que podía cuidarla, pero ella seguía diciendo que no. Seguía intentando escapar de mí. Las lágrimas corrían por el rostro del hombre mayor mientras revivía esa noche de hace 25 años. No quería hacerle daño. Solo quería que entendiera, pero ella gritaba y luchaba. Y se detuvo, incapaz de terminar la frase. Isen se sintió enfermo, pero necesitaba escuchar todo. ¿Qué pasó, Richard? Dime exactamente qué le pasó a Laura esa noche. El hombre que había destruido tantas vidas estaba finalmente listo para decir la verdad. Pero la verdad era aún más oscura de lo que Isen había imaginado. La agarramos afuera de su apartamento, dijo Richard. Mi hermano me ayudó. Solo queríamos llevarla a un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar, pero ella estaba tan asustada, tan enojada. Dijo que nunca me amaría, que le daba asco. La voz de Richard se rompió por completo. Dijo que preferiría morir antes que estar conmigo. La sangre de Isen se heló. Esas eran palabras de lucha para un hombre que no podía manejar el rechazo. La golpeé, susurró Richard. No quería golpearla tan fuerte, pero no paraba de gritar. Cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Había tanta sangre. La habitación quedó en silencio excepto por los sollozos de Richard y el sonido del dispositivo de grabación de Isen capturando cada palabra. Ella todavía respiraba, continuó Richard, su voz apenas audible. Pero estaba inconsciente. Mi hermano dijo que teníamos que llevarla a un hospital, pero sabía que harían preguntas. Sabía que todos descubrirían lo que había hecho, así que... No pudo terminar la frase. Isen sintió que la rabia crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué hiciste, Richard? El hombre mayor levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. La asfixié con mi chaqueta. Nunca despertó. Nunca supo lo que estaba pasando. Me dije a mí mismo que fue misericordioso, que no estaba sufriendo. Pero sé lo que realmente hice. Maté a la persona más hermosa que jamás conocí porque no podía tenerla. La confesión continuó durante 2 horas más. Richard le contó a Isen sobre cómo enterró el cuerpo de Laura en el sitio de construcción en medio de la noche, sobre cómo mintió a la policía durante la investigación, sobre las pesadillas que lo habían perseguido durante 25 años. Se había mudado al otro lado del país para escapar de los recuerdos, pero estos lo seguían a todas partes. Cada mujer que conocía se parecía a Laura en alguna pequeña forma. Cada relación fallaba porque veía su fantasma en todas las demás. He estado muerto por dentro desde esa noche, susurró Richard. Maté a Laura y también me maté a mí mismo. Solo no tuve el valor de terminar el trabajo. Para cuando terminó de hablar, Isen tenía suficiente evidencia para encerrar a Richard Hall por el resto de su vida. Isen llamó a refuerzos, y Richard Hall fue arrestado sin resistencia. El hombre mayor parecía aliviado de que su secreto finalmente estuviera al descubierto. Mientras le ponían las esposas, miró a Isen con ojos vacíos. ¿Realmente eres ese pequeño al que ella cuidaba?, preguntó Richard. Hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras el niño más dulce que había conocido. Te quería como si fueras su propio hijo. Esas palabras golpearon a Isen más fuerte que cualquier otra cosa en la confesión. Incluso en sus últimos momentos, Laura había estado pensando en él.
La mujer que había moldeado toda su vida llevó su recuerdo a la tumba. El arresto y la confesión de Richard Hall hicieron titulares en todo el país. Caso sin resolver resuelto después de 25 años, decían los periódicos matutinos. Pero para Eisen, no se trataba de titulares o avances en su carrera. Se trataba de cumplir una promesa que le había hecho a una mujer que ya no podía escucharlo. Los restos de Laura Bennett fueron entregados a su familia para el entierro. Sus padres, ahora ancianos y frágiles, nunca habían dejado de esperar respuestas. Lloraron cuando Eisen les contó sobre el arresto, pero también le agradecieron por nunca rendirse. Laura estaría tan orgullosa del hombre en que te convertiste, dijo su madre entre lágrimas. Siempre decía que eras especial. El funeral estaba programado para una mañana de miércoles en otoño, 25 años tarde. Eisen estuvo junto a la tumba de Laura mientras bajaban su ataúd a la tierra. La ceremonia fue pequeña, los miembros sobrevivientes de su familia, los Miller y algunos oficiales del departamento de Eisen. Colocó una rosa blanca en el ataúd junto con algo más, esa última fotografía de él como un niño de 4 años sentado en el regazo de Laura. Cumplí mi promesa, susurró. Encontré la verdad. Encontré justicia. Espero que ahora puedas descansar. El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y por un momento Eisen juraría que escuchó la voz de Laura diciendo, «Gracias, pequeño». El juicio de Richard Hall fue rápido y decisivo. Con su confesión grabada y la evidencia física del sitio de entierro, la fiscalía tenía un caso sólido. El abogado defensor de Richard argumentó por una sentencia reducida basada en la edad de su cliente y su confesión voluntaria, pero el juez no mostró simpatía. Robaste 25 años de cierre a la familia de Laura Bennett, dijo el juez durante la sentencia. Robaste 25 años de justicia a la comunidad, y robaste 25 años de paz a un pequeño niño que amaba a la víctima como a una madre. Richard Hall fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A los 64 años, moriría tras las rejas. Pero para Eisen, la sentencia fue un final y un comienzo. Después del juicio, regresó a su trabajo como detective de casos sin resolver con un propósito renovado. El caso de Laura le había enseñado que ningún misterio era verdaderamente irresoluble si alguien se preocupaba lo suficiente como para seguir investigando. Comenzó a tomar los casos más antiguos y desesperados en los archivos del departamento, personas desaparecidas de los años 60 y 70, asesinatos que habían desconcertado a los investigadores durante décadas. Familias que habían perdido la esperanza de obtener respuestas. La tasa de éxito de Eisen se volvió legendaria entre sus colegas. Otros oficiales comenzaron a llamarlo el cerrador porque resolvía casos que todos los demás habían considerado imposibles. Pero Eisen sabía la verdad. No era excepcionalmente talentoso. Era solo un hombre que entendía lo que se sentía vivir sin cierre. 3 años después de la condena de Richard Hall, Eisen recibió una carta que lo cambió todo. Era del propio Richard, escrita desde su celda en la prisión. Sé que probablemente no quieres saber de mí, comenzaba la carta. Pero hay cosas que nunca te dije, cosas sobre lo que le pasó a Laura que mereces saber. Las manos de Eisen temblaban mientras leía. Richard afirmaba que las últimas palabras de Laura no fueron sobre ella misma. Fueron sobre Eisen. Dijo que le dijera al pequeño que lo amaba, escribió Richard. Dijo que le dijera que él era lo mejor de su vida. Nunca se lo conté a nadie porque no podía soportar pensar en la buena persona que había destruido. Pero mereces saber que sus últimos pensamientos fueron sobre ti. Eisen condujo a la prisión ese fin de semana. Se sentó frente a Richard Hall en una sala de visitas estéril, separados por un grueso cristal. El hombre parecía aún más viejo de lo que correspondía a su edad, roto por la culpa y el aislamiento. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Eisen. Los ojos de Richard estaban llenos de lágrimas. Porque me estoy muriendo, dijo en voz baja. Cáncer. Tal vez me queden 6 meses.
Y me di cuenta de que llevar su último mensaje era lo único decente que aún podía hacer. Se inclinó hacia adelante, presionando su palma contra el cristal. Ella te quería como a su propio hijo. En todos mis años de obsesión con ella, nunca entendí que su capacidad para amar era lo que la hacía especial. Destruye ese amor, pero no puedo destruir su recuerdo. Prométeme que recordarás que ella te amaba. Richard Hall murió en prisión 4 meses después. Eisen no asistió al funeral. No lo hubo. El hombre que había robado tanto a tantas personas dejó el mundo tan solo como lo había vivido. Pero su revelación final le había dado a Eisen algo precioso, el conocimiento de que los últimos pensamientos de Laura habían sido de amor, no de miedo. Que había muerto pensando en el pequeño que lo significaba todo para ella. Eisen visitó la tumba de Laura y compartió la noticia con su lápida. Me dijo lo que dijiste, susurró Eisen. Gracias por amarme. Gracias por hacerme quien soy. Gracias por darme un propósito. El viento otoñal agitó las flores en su tumba y Eisen sintió una paz que no había experimentado en 25 años. El éxito de Eisen con los casos sin resolver llamó la atención de productores de televisión que querían presentar su trabajo en una serie de documentales sobre crímenes. El episodio sobre el caso de Laura Bennett se emitió un martes por la noche y atrajo a millones de espectadores. Pero el espectador más importante fue alguien que Eisen nunca esperó que se contactara con él. A la mañana siguiente, sonó su teléfono en la comisaría. Detective Miller, dijo la voz de una mujer. Mi nombre es Sarah Chen, y creo que resolviste el asesinato de mi hermana. Desapareció en 1982. Y después de ver tu programa anoche, creo que el mismo hombre que mató a Laura Bennett pudo haber matado a mi hermana también. Eisen sintió que su sangre se helaba. Richard Hall había estado en prisión desde 2004, pero había vivido libremente durante 25 años después de asesinar a Laura. ¿Cuántas otras víctimas podría haber? La hermana de Sarah Chen, Amy, había desaparecido de un estacionamiento de un centro comercial en 1982. Tenía 21 años, trabajaba como enfermera y recientemente había rechazado propuestas de matrimonio de un compañero de trabajo mayor llamado Robert Talles. Las similitudes con el caso de Laura eran imposibles de ignorar: una mujer joven, un perseguidor masculino mayor, una desaparición repentina tras un rechazo. Eisen pidió a Sarah que le enviara por fax todo lo que tuviera sobre el caso de Amy. Cuando llegaron las páginas, un detalle saltó a la vista. Robert Talles había trabajado en construcción a principios de los años 80, al igual que Richard Hall. Y según los registros laborales que Sarah había obtenido de alguna manera, Robert Talles y Richard Hall habían trabajado para la misma empresa. No eran solo asesinos similares. Habían sido cómplices. La investigación sobre la desaparición de Amy Chen llevó a Eisen por un camino que consumiría los próximos 2 años de su vida. Richard Hall y Robert Talles habían sido amigos que compartían una visión retorcida de las mujeres y las relaciones. Se habían ayudado mutuamente a acechar, secuestrar y asesinar a mujeres que rechazaban sus avances. Los registros policiales mostraban que Robert Talles había sido interrogado en relación con la desaparición de Amy, pero había proporcionado una coartada. Afirmó que estaba con Richard Hall esa noche. Ahora, Eisen entendía que se habían estado cubriendo mutuamente, proporcionando coartadas falsas para sus crímenes. La empresa de construcción para la que trabajaban había construido desarrollos en 3 estados. Si habían estado matando juntos, podrían haber docenas de víctimas enterradas en sitios de trabajo que se remontaban a décadas atrás. Robert Talles aún estaba vivo, ahora de 72 años y viviendo en una comunidad de jubilados. A diferencia de Richard, nunca había confesado nada y mantenía su inocencia incluso cuando se le presentaban pruebas. Pero Eisen había aprendido de su experiencia con Richard Hall. Los hombres culpables eventualmente se quiebran bajo presión. Comenzó a visitar a Robert regularmente, no como interrogador, sino como alguien que buscaba la verdad. Sé que eras amigo de Richard, diría Eisen.
Sé que te importaba. Él me habló de la culpa que cargó todos esos años. ¿No crees que es hora de dejar esa carga? Tomó 8 meses de visitas semanales, pero Robert Hayes finalmente se quebró. Las confesiones que hizo sacudieron a la comunidad policial hasta lo más profundo. Robert Hayes confesó haber participado en los asesinatos de 11 mujeres entre 1978 y 1985. Todas eran jóvenes. Todas habían rechazado avances románticos de hombres mayores, y todas estaban enterradas en sitios de construcción donde Robert y Richard habían trabajado. Los dos hombres habían desarrollado un sistema. Identificaban objetivos, los acechaban durante semanas, luego los secuestraban y asesinaban cuando surgía la oportunidad. Se veían a sí mismos como coleccionistas, tomando mujeres que habían herido su orgullo y haciéndolas pagar el precio definitivo. Pensábamos que les estábamos enseñando lecciones, dijo Robert durante una confesión grabada. Pensábamos que les mostrábamos lo que les pasaba a las mujeres que creían que eran demasiado buenas para hombres como nosotros. La profundidad de su maldad era casi incomprensible para Eisen, pero explicaba mucho sobre la aleatoriedad de sus crímenes. La tarea de encontrar a las 11 víctimas se convirtió en la investigación de casos sin resolver más grande en la historia del departamento. Eisen lideró un equipo de detectives, expertos forenses y voluntarios en la búsqueda en antiguos sitios de construcción en 3 estados. Radar de penetración terrestre, perros rastreadores y excavaciones cuidadosas revelaron tumba tras tumba. Cada descubrimiento trajo cierre a familias que habían esperado décadas por respuestas. Pero también reveló la verdadera magnitud de la ola de asesinatos de Richard y Robert. Sarah Jane lloró cuando encontraron a su hermana Amy enterrada bajo lo que ahora era un parque infantil suburbano. Otras familias se reunieron en los sitios de excavación sosteniendo fotos de hijas y hermanas que habían estado perdidas por tanto tiempo. Eisen observó estas reuniones con emociones encontradas, alegría por las familias que obtenían respuestas, pero rabia por cuántas vidas habían sido destruidas por 2 hombres enfermos. Para cuando se recuperaron los 11 cuerpos, Robert Hayes estaba muriendo de enfisema en una instalación médica de la prisión. Como su compañero Richard, parecía aliviado de que sus secretos finalmente estuvieran al descubierto. En su entrevista final con Eisen, Robert hizo una declaración que perseguiría al detective para siempre. ¿Quieres saber la verdad sobre nosotros?, dijo Robert con dificultad. Éramos cobardes. Matamos a esas mujeres porque no podíamos manejar que nos dijeran que no. Destruimos familias porque nuestros egos eran más importantes que la vida humana. Richard y yo no éramos monstruos. Éramos pequeños patéticos que nunca aprendimos a lidiar con el rechazo. Robert Hayes murió 2 semanas después, llevándose consigo cualquier secreto restante sobre sus crímenes. Pero su confesión había dado cierre a 11 familias que nunca habían dejado de esperar por la verdad. Los medios lo llamaron los asesinatos en serie del sitio de construcción y declararon a Eisen Miller un héroe por resolver 11 casos sin resolver. Pero Eisen no se sentía como un héroe. Se sentía como un hombre que accidentalmente había tropezado con el propósito de su vida. El pequeño niño que había perdido a Laura Bennett se había convertido en el hombre que trajo justicia a 11 familias más. En el servicio conmemorativo para las 11 víctimas, Eisen habló sobre la importancia de nunca rendirse con las personas desaparecidas. Estas mujeres eran hijas, hermanas, amigas. Importaban. Sus vidas tenían valor. Y sus familias merecen saber la verdad, no importa cuánto tiempo tome. Parado en esa multitud, rodeado de familias agradecidas, Eisen finalmente entendió por qué había sobrevivido a la pérdida de Laura, para ayudar a otros a sobrevivir las suyas. El trabajo de Eisen en los asesinatos en serie del sitio de construcción lo hizo nacionalmente famoso. Pero la fama no era lo que quería. Rechazó ofertas de libros y películas, eligiendo en cambio enfocarse en lo que más importaba, resolver casos sin resolver para familias que habían perdido la esperanza. Su departamento creó una unidad especial de casos sin resolver con Eisen como líder.
Abordaron los casos más antiguos y complicados usando tecnología moderna y trabajo detectivesco tradicional para resolver crímenes que habían desconcertado a los investigadores durante generaciones. El equipo de Eisen desarrolló nuevas técnicas para encontrar sitios de entierro, analizar evidencias de décadas atrás e interrogar a testigos ancianos. Su tasa de éxito fue sin precedentes. Pero Eisen sabía que cada caso resuelto representaba años de angustia para familias que habían esperado demasiado por respuestas. 10 años después del arresto de Richard Hall, Eisen recibió un paquete sin dirección de retorno. Dentro había un dibujo infantil, una figura de palitos de una mujer tomada de la mano con una figura más pequeña. En la parte inferior, alguien había escrito con crayón Laura y Eisen para siempre. El paquete también contenía una nota. Estimado detective Miller, mi abuela fue una de las 11 mujeres que encontraste. Fue asesinada cuando mi mamá tenía solo 5 años. Mi mamá nunca dejó de hablar de ella, y gracias a ti, finalmente pudimos enterrarla adecuadamente. Este es un dibujo que mi mamá hizo de ella y su madre cuando era pequeña. Quería que lo tuvieras porque dice, tú entiendes lo que es perder a alguien que amas. Gracias por traer paz a nuestra familia. Eisen colgó el dibujo en su oficina junto a la foto de él y Laura de hace tantos años. Cuando Eisen se acercaba a sus 50 cumpleaños, se dio cuenta de que toda su vida adulta había sido moldeada por una terrible noche en 1979. Pero a diferencia de Richard Hall y Robert Hayes, que dejaron que su trauma los convirtiera en monstruos, Eisen había canalizado su dolor en algo significativo. Se había convertido en una voz para los que no tienen voz, un campeón para familias que no tenían a dónde más acudir. Su unidad de casos sin resolver había resuelto más de 200 casos, trayendo cierre a familias en todo el país. Cada caso resuelto era una pequeña victoria contra la oscuridad que hombres como Richard y Robert habían intentado esparcir. Pero Eisen sabía que su caso más importante siempre sería el primero, la desaparición de Laura Bennett y la promesa de un pequeño niño de encontrar la verdad. En el 25 aniversario de la resolución del caso de Laura, Eisen visitó su tumba una última vez como detective activo. Se estaba retirando de la fuerza, pero no de su misión. Planeaba iniciar una organización sin fines de lucro que ayudaría a las familias a navegar por investigaciones de casos sin resolver, proporcionando recursos y apoyo que no existían cuando los Miller buscaban a Laura. Aprendí algo importante de ti, dijo Eisen a la lápida de Laura. El amor no muere cuando las personas lo hacen. Solo cambia de forma. Tu amor por mí se convirtió en mi amor por la justicia. Tu cuidado por un niño se convirtió en mi cuidado por cientos de familias. Todavía estás cuidando a las personas, Laura. Todavía estás haciendo del mundo un lugar mejor. El viento susurró entre los árboles, y en algún lugar de ese sonido, Eisen escuchó el eco de la voz de una mujer diciendo, gracias, pequeño, una última vez. La organización sin fines de lucro de Eisen, llamada Fundación Laura Bennett, se convirtió en un recurso nacional para familias de personas desaparecidas. Proporcionaron apoyo emocional, recursos de investigación y defensa para revisiones de casos sin resolver. El lema de la fundación era simple, nadie está realmente perdido si alguien se niega a dejar de buscar. Eisen entrenó a voluntarios en todo el país en técnicas de investigación de casos sin resolver, enseñándoles cómo presionar a los departamentos de policía para reabrir casos antiguos y cómo usar tecnología moderna para resolver misterios de décadas atrás. La fundación resolvió su primer caso en 6 meses. Un adolescente desaparecido desde 1995 cuyo cuerpo fue encontrado usando técnicas que Eisen había desarrollado mientras buscaba a las víctimas de los asesinatos en serie del sitio de construcción. Su familia había esperado 27 años por respuestas. Ahora las tenían y tenían cierre. A medida que la noticia del trabajo de Eisen se extendía por el mundo, comenzó a recibir cartas de familias en otros países que lidiaban con casos de personas desaparecidas. El dolor era universal, padres que habían perdido hijos, hijos que habían perdido padres, hermanos que se habían perdido entre sí. Pero también lo era la esperanza.
La historia de Isen demostraba que incluso los casos más fríos podían resolverse con suficiente determinación y el enfoque correcto. Comenzó a entrenar a agencias policiales internacionales en sus técnicas, ayudando a resolver casos de personas desaparecidas en todos los continentes. El pequeño niño que había llorado por su niñera desaparecida se había convertido en un faro de esperanza para familias en duelo en todas partes. Su misión había crecido mucho más allá de lo que jamás imaginó posible. Hoy, 30 años después de que se resolviera el asesinato de Laura Bennett, el legado del detective Isen Miller vive a través de cientos de casos resueltos y miles de familias que finalmente tienen respuestas. Pero la lección más importante de su historia no se trata de técnicas de investigación o justicia penal. Se trata del poder del amor para sobrevivir a la muerte y transformar el dolor en propósito. El amor de un niño de 4 años por su niñera se convirtió en la dedicación de un hombre por la justicia. Los últimos pensamientos de una mujer sobre el niño que cuidaba se convirtieron en la base para una vida de ayudar a otros. Richard Hall y Robert Hayes pensaron que podían destruir el amor a través de la violencia. Pero estaban equivocados. El amor no desaparece cuando alguien muere. Solo encuentra nuevas formas de crecer. Y a veces ese crecimiento toma formas que nadie espera, trayendo justicia donde no la había y esperanza donde solo había desesperación. La pregunta que nos persigue a todos es esta: ¿qué harías si alguien a quien amas simplemente desapareciera? ¿Y hasta dónde llegarías para encontrar la verdad? Esta impactante historia de venganza nos muestra cómo los misterios de la vida real pueden perseguir a las familias durante décadas, convirtiendo los casos de personas desaparecidas en búsquedas de justicia de por vida. Como las historias de venganza más satisfactorias jamás contadas, este relato prueba que las investigaciones de casos sin resolver nunca mueren realmente cuando alguien se niega a rendirse. Los documentales sobre crímenes reales a menudo presentan a personas desaparecidas que se desvanecieron sin dejar rastro, pero pocos capturan la transformación épica de víctima a vengador como este. Las mejores historias de venganza en la historia nos enseñan que la justicia puede tomar formas inesperadas, a veces a través de los propios niños que quedan atrás cuando alguien desaparece misteriosamente. Esta historia de suspense sobre una persona desaparecida se une a las filas de los casos de venganza famosos donde la venganza fría se convierte en la resolución definitiva. Desde los misterios de personas desaparecidas hasta los relatos brutales de venganza, estas historias de desapariciones de la vida real nos recuerdan que algunos misterios se resuelven no por suerte, sino por el amor transformado en una determinación imparable. Lo que hace que esta sea una de las mejores historias de venganza con finales inesperados es cómo la desaparición de una niñera se convirtió en el llamado de un detective, demostrando que las historias reales más poderosas de personas desaparecidas a menudo comienzan con las víctimas más pequeñas que crecen para convertirse en los mayores campeones de la justicia.